El transporte molecular de una sustancia con respecto a otra se denomina difusión. También se conoce como difusión de materia, difusión de concentración o difusión ordinaria. En estado estacionario se encontró que el flujo de masa W/A(Y) del helio en dirección Y positiva puede escribirse a partir de la siguiente expresión. La velocidad de flujo de masa del helio por unidad de área, o también densidad de flujo de masa, es proporcional a la diferencia de fracción de masas dividida entre el espesor de la lámina. Aquí, P es la densidad del sistema sílice-helio y el factor de proporcionalidad de su AB es la difusibilidad del mismo sistema. A partir de esto, escribimos la anterior ecuación para un elemento diferencial en el interior de la placa. Nótese que el primer subíndice, es decir A, designa la especie química, en este caso el helio, y que el segundo subíndice indica la dirección en que se lleva a cabo el transporte por difusión, en este caso la dirección Y. Para una mezcla binaria, B es un promedio en el que las velocidades de las especies B(A) y B(B) se ponderan según las fracciones de masa. Este tipo de velocidad se denomina velocidad media de masa, y finalmente la densidad de flujo de masa J(AY) se define en general como lo muestra la siguiente expresión. La densidad de flujo de materia B se define de manera semejante. A medida que las dos especies químicas se interdifunden, localmente hay un desplazamiento del centro de masa en la dirección Y, si los pesos moleculares de A y B son diferentes. Estos valores pueden transformarse fácilmente a metros cuadrados por segundo, multiplicando por las difusibilidades de gases a baja densidad, ya que son casi independientes de W/A, aumentan con la temperatura y varían inversamente con la presión. La predicción de la difusividad G(AB) para sistemas binarios se da a partir de métodos de estados correspondientes. Estos métodos son útiles para extrapolar datos existentes. Para mezclas gaseosas binarias a baja presión, G(AB) es inversamente proporcional a la presión, aumenta con la temperatura y es casi independiente de la composición para una pareja de gases dada. La siguiente ecuación para estimar de G(AB) a bajas presiones se dedujo a partir de una combinación de argumentos de la teoría cinética y de los estados correspondientes. En la siguiente figura se proporciona una gráfica de los estados correspondientes de la autodifusividad de AA para sustancias no polares. Esta gráfica está basada en mediciones de autodifusividad complementadas por simulaciones de la dinámica molecular y por la teoría cinética para el límite a baja presión. En la parte izquierda tenemos agua caliente en la parte inferior y agua fría en la parte superior. Por ende, como el líquido de mayor densidad está en la parte superior, se van a juntar las diferentes aguas. Y en el lado derecho tenemos el caso contrario: agua fría en la parte inferior y agua caliente en la parte superior. Como el líquido con mayor densidad está en la parte inferior, los líquidos van a mantenerse separados hasta que lleguen a una temperatura de equilibrio. Los problemas de difusión que se presentan se resuelven a partir de balances de materia para una o más especies químicas sobre una delgada envoltura de sólido o fluido. Una vez que se elige un sistema idóneo, la ley de conservación de la materia de la especie A en un sistema binario se escribe sobre el volumen de la envoltura. Después de realizar el balance, se genera una ecuación diferencial para la densidad de flujo de masa o de flujo molar. Si en esta ecuación sustituimos la expresión para la densidad de flujo de masa o molar,
en términos del gradiente de concentración, se obtiene una ecuación diferencial para la concentración. Una vez que esta ecuación diferencial se integra, aparecen unas constantes de integración que deben determinarse usando las condiciones iniciales.